Hola, buenos muchachos, bienvenidos a esta clase de repaso sobre las características de la zona natural, en especial del Norte Grande. Vamos a ver las características de esta zona natural, vamos a ver su biodiversidad y también las características de su población. Ahora, lo primero que quiero recordar antes de comenzar a hablar de todo esto es que tanto en cuarto como ahora en quinto, antes de esta cuarentena, nosotros habíamos hablado de que en Chile existían cuatro macroformas principales, desde la costa hacia la cordillera de los Andes o al revés. Desde la cordillera de los Andes es la primera y la más alta de las macroformas que vimos. Recuerden esa figurita que siempre le hacía en la pizarra. Luego viene esa depresión intermedia, luego cordillera de la costa y planicies litorales. Por lo mismo, es importante recordar esta figurita que siempre yo les mostraba y les hacía en la pizarra, porque referente a eso es lo que vamos a hablar. Empecemos como yo se lo explico siempre, desde la playa hacia la cordillera. Las planicies litorales, que es esa franja que se encuentra entre la cordillera de la costa y el mar, esa planicie litoral en el norte grande se caracteriza porque no es muy extensa. De hecho, se presenta de manera intermitente, que quiere decir que precisamente en algunos sectores, como este sector de acá de Iquique y sector de acá de Arica, sector de Antofagasta, la planicie litoral es un poco más ancha, lo que permite el establecimiento de las ciudades ahí. Pero en gran parte del norte grande, la planicie litoral es casi nula porque se presenta el famoso farallón costero, que es precisamente donde la cordillera de la costa limita precisamente y termina en contacto con el mar, y ahí se presentan grandes quebradas. Por tanto, de hecho, el camino que va por la costa, muchas veces tú vas andando en vehículo por la costa del Norte Grande y está la quebrada inmediatamente al lado y está el mar. Por tanto, no hay gran territorio de planicie litoral. En algunas partes sí se extiende y no dura más allá de 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros desde las olas, digamos, de la playa hacia la cordillera de la costa. Por tanto, vuelvo a repetir, en el norte grande, las planicies litorales son intermitentes y muy angostas. ¿Ya? Vamos a la cordillera de la costa. Se caracteriza la cordillera de la costa principalmente porque presenta algunas alturas importantes y porque tiene una extensa área que cae abruptamente al mar en estos acantilados que también nombrábamos farellón costero, lo que acabo de hablar recién cuando decía que íbamos manejando, podíamos ir manejando vehículos alrededor de la ruta de la costa. Inmediatamente al lado de la carretera estaba esta quebrada, estos barrancos donde precisamente abajo están las olas inmediatas del mar. No hay ningún sector de playa, no hay ninguna planicie litoral ahí, es muy angosta. Una de las grandes diferencias del norte grande con otras zonas del país es que la depresión intermedia en esta zona está en altura, una altura mayor a lo que acostumbramos en otros lugares. Por ejemplo, Talca, que está en la zona central, en la zona centro-sur, estamos básicamente en una depresión intermedia con una altura promedio de 200 metros sobre el nivel del mar. 200 metros sobre el nivel del mar es bastante poco. Sin embargo, aquí en la depresión intermedia de la zona norte, uno generalmente se pilla en alturas promedios de los 1500 metros sobre el nivel del mar, que es mucho más de lo que en Talca hay. Entonces, presentamos una depresión intermedia en altura, presenta profundas quebradas y hendiduras del terreno, sobre todo en el desierto y las partes que te vas acercando a la cordillera, está inmediatamente lleno de quebradas. Tú vas encima del camino y a los costados, por ambos lados, tienes quebradas. ¿Ya? La cordillera de los Andes en este sector es súper alta, llega hasta los 6.000 metros de altura, incluso más, con muchos volcanes de por medio. Y este activo volcanismo es el que ha llevado a que se generen rellenos que generaron mesetas en alturas denominadas el altiplano. El altiplano, como dice la palabra, es alto y plano, son estas mesetas planas que hay en plena cordillera de los Andes, ya en donde la altura supera los 4.500 metros de altura. ¿Hay gente que vive ahí? Sí, como pasaremos a ver a posterior. Y también en la clase que vamos a hacer ya este jueves. Ahora, el perfil topográfico, que es lo que acabamos de conversar, tenemos esta playa, este mar, que inmediatamente, si ustedes se fijan, no se ve mucha planicie litoral. Inmediatamente se está pillando y topando con la cordillera de la costa. A este sector se le llama el farellón costero. Después viene
subiendo la cordillera de la costa y baja inmediatamente a la planicie litoral. Esta planicie litoral que les estoy marcando es la que yo les digo que es mucho más alta que las planicies litorales hacia el sur. Después empieza esta precordillera de los Andes, llegando finalmente a la cordillera de los Andes, en cuya altura, por ejemplo, el volcán San Pedro ya está a 6.145 metros de altura. Bastante alto, ¿ya? Ahora, una de las cosas que les quería comentar, recordemos cosas que hemos visto también, que a medida que vamos subiendo la altura, van disminuyendo los grados de temperatura, ¿ya? Por tanto, la altura es uno de los factores que afectaba al clima y a la temperatura en esta zona. El norte grande se caracteriza por tener un gran desierto, grandes, digamos, zonas secas, con muy poco afluente de ríos, con muy poca presencia de aguas superficiales. Por tanto, las grandes poblaciones se establecen o cercanos a un lugar de trabajo o precisamente cercanas a un afluente de agua que les permita vivir. Debido a lo que estaba comentando, la biodiversidad del norte grande se presenta precisamente en sectores en los cuales hay presencia de agua. La gran mayoría de los animales que habitan esta zona son las vicuñas, las alpacas, los guanacos, que son precisamente animales que están adaptados a vivir en estos sectores. Yo tuve la posibilidad de conocer en este verano este sector del norte grande y anduve en el altiplano, y la principal cantidad de animales que veíamos eran alpacas, llamas salvajes, burros salvajes también que se adecuaban a esa altura, presencia de águilas, presencia de zorros, presencia de ¿cómo se llaman?, de cóndores. Entonces, en algunos sectores así son solo animales que están adaptados a vivir a estas zonas. Y la flora, precisamente es flora característica de esta zona, que no necesita de abundante agua para vivir y que obviamente vive en estos sectores. El norte grande se caracteriza entonces por el clima desértico, aunque está cerca de la costa, es más húmedo producto de la camanchaca que llega a estos sectores, que es esa humedad que viene como una especie de neblina y que hace posible la vida de estas plantas. Debido a su escasa lluvia y a esa sequedad y grandes diferencias de temperatura, la flora y la fauna que vive en estos sectores es flora y fauna que está adaptada a vivir a estos climas bastante extremos, ¿ya? No cualquier animal podría vivir ahí. Los animales que tenemos en nuestra zona difícilmente podrían vivir en estas, ¿ya? Porque son animales adaptados a estas condiciones climáticas. En el altiplano, los principales arbolitos, digamos, los principales flora que aparece ahí son los cactus, en este caso los pastos duros, el coirón, algunos matorrales, como la yareta. Eh, por su parte, la vegetación en el desierto interior es casi nula. En esto quiere decir que en el altiplano tenemos vegetación, que el altiplano es el sector que está ubicado en la cordillera de los Andes, bueno, ya está abajo, yo marqué solo un sector, pero ya está abajo. En la zona central de la planicie no litoral, sino que la planicie intermedia o la depresión intermedia, ese sector es bastante seco, donde hay mucha humedad, o sea, donde hay mucho desierto, ya no hay casi nada de humedad. En la clase pasada nosotros habíamos estado hablando también que aquí habla de un oasis, que hay donde crecen árboles, que es precisamente el oasis de Pica, que es el que yo les pedí en unas clases anteriores que pudieran visitar, que pudieran buscar información. Este oasis es literalmente una fuente de agua que hay en pleno desierto. Y como hay presencia de agua, también hay presencia de vida a su alrededor, como plantas como árboles como el tamarugo, el pimiento y el algarrobo. En esta zona viven muchos roedores, chinchillas, vizcachas y auquénidos como el guanaco y la vicuña. Esa es un poco la flora y fauna que hay en el sector, ¿ya? Ahora,